Bien. El tema que nos quedó pendiente de la última clase fue el ciclo cardíaco, ¿sí? Nosotros el ciclo cardíaco lo vamos a definir como la secuencia de acontecimientos mecánicos y eléctricos que se van a estar repitiendo de manera constante, de una manera regular, que van a definir la actividad del corazón, ¿sí? La duración de estos va a ser inverso cómo sacamos la frecuencia cardíaca, ¿sí? La duración sería igual a 60 sobre frecuencia cardíaca. Y nosotros con eso vamos a sacar la duración que tendría el ciclo cardíaco. Esto es obviamente, dependiendo de la frecuencia, va a ser el tiempo de duración que van a tener. El boron marca como el tiempo promedio de un ciclo en 0,8 aproximadamente para un corazón en reposo. 0,8 milisegundos, ¿no? Entonces, nos manejamos en una media de tiempo aproximadamente de ese tamaño. Acá, como van a ver, esperen que lo voy a marcar bien, todo esto, todo este ciclo de acá, qué feo me quedó, ...800 milisegundos. ¿Sí? La mayor parte de todo este tiempo que vamos a ver va a estar ocupado por las fases de la diástole. Los periodos que van a corresponder a la diástole es lo que nosotros denominamos fase 1 y fase 4. Nosotros vamos a ver en rojo la fase 2, en naranja, amarillo, como le diga cada uno, fase 3, en verde la fase 4, y toda la parte violeta es la fase 1. La fase 1 ven que es bastante grande, pero es justamente por la actividad que ocurre en la fase 1. Entonces, esto ustedes pueden arrancar a describirlo desde cualquier punto, ¿sí? Es la realidad. El ciclo cardíaco se puede empezar a describir desde la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Pueden arrancar en el momento que ustedes quieran, arrancan a hablar. Lo que sí tienen que tener bien presentes son los acontecimientos que tenés en cada una de las etapas. ¿Sí? Acá ustedes están viendo que fin de fase 1, inicio de fase 2, cerramos la válvula mitral. Esto, ventrículo izquierdo. La válvula tricúspide, ventrículo derecho. La contracción isovolumétrica, se abre la válvula aórtica, después se va a cerrar la válvula, y después se vuelve a abrir la válvula mitral. Con que ustedes sepan describir los procesos a partir de cualquiera de esos 4 puntos, ¿sí? Está bien dicho. No tiene un orden predeterminado, así que pueden hablar desde el momento que ustedes quieran. Ahora, cuando nosotros hablamos de la fase 1, generalmente lo tomamos como el momento de la apertura de las válvulas auriculoventriculares. ¿Sí? Acá ven, se abre la válvula mitral, se abre la válvula tricúspide. A partir de ese momento estamos en la fase 1. Que la fase 1 la vamos a tener que dividir en 2 partes. Una de llenado lento, la primera parte de la fase 1, y una parte donde vamos a tener un aumento de llenado, y principalmente un aumento en la presión. Nosotros acá, en lo que estamos viendo, si se fijan, vamos a tener parte
una parte que nos va a marcar el ventrículo, que va a ser la celeste, la naranja nos va a marcar las aurículas, y la roja va a ser la presión de las arterias pulmonar o la aorta. Ahora bien, fase 1, supónganse, arranco desde ahí. En vez de arrancar por uno de los extremos izquierdos, voy a arrancar por el momento donde se abren las válvulas auriculoventriculares. Ustedes ven que tiene, en ambos casos, viene bajando la presión, ya tuvimos la expulsión de sangre, y va a ir aumentando levemente la presión, va a ser predominante la presión auricular, se va a mantener así, pero también vamos a ver que los volúmenes de sangre van a empezar a acompañar el incremento de la presión, hasta que lleguemos al momento de la sístole auricular. Una pequeña contracción en las paredes de la aurícula, lo que nos va a permitir cerrar la válvula y dar el pasaje de sangre. Una vez que tenemos el llenado del ventrículo de sangre, una vez que nuestro ventrículo se llenó de sangre, se van a cerrar todas las válvulas y va a quedar la sangre en la cámara, y en ese momento lo que va a pasar es que el corazón, los ventrículos van a empezar a contraerse. La contracción que van a realizar es la contracción isovolumétrica. No tenemos movimiento del volumen, pero la presión dentro va a ir aumentando. Ustedes pueden ver que en los gráficos, en la parte de fase 2, en la zona roja, como el más notorio es el ventrículo izquierdo, cómo se dispara la presión. La aorta tiene una presión que ha venido bajando y está en el punto mínimo de presión que la vamos a encontrar. Y van a ver cómo la presión en el ventrículo es capaz de superar a la aorta. Eso va a ocasionar la apertura de la válvula aórtica. La presión de ambos entonces va a ir aumentando una vez que nos llegamos a la fase 3, plena sístole. Vamos a dividir esto en dos partes. Uno que se llama fase 3 de eyección rápida y una fase 3 de eyección lenta. Trazamos una línea al medio. La parte izquierda va a corresponder a la eyección rápida del volumen sanguíneo, y la siguiente es la fase 3 de eyección lenta. ¿Sí? Va a disminuir la velocidad y la capacidad a la que va a estar expulsando la sangre. Justamente también otra cosa que vamos a poder ver es que la presión de la aorta se va a mantener menor durante la fase de eyección rápida, pero luego va a ir superando a la presión del ventrículo, lo que va a favorecer el cierre de la válvula aórtica. Que estamos viendo es el evento que da comienzo a la fase 4, y acá ustedes van a ver una particularidad que se da tanto en la aorta como en el ventrículo, digo, en la arteria pulmonar. Y es una pequeña escotadura, un pequeño relieve de la presión. Eso es porque una vez que se cierra la válvula, se da un movimiento anterógrado de la sangre, es decir, un movimiento negativo hacia atrás, quiere volver al ventrículo. Al no poder hacerlo, choca con la pared de las valvas, choca contra la estructura, y esto termina ocasionando la escotadura dicrótica, incisura dicrótica, o como sea que la vayan a leer, los nombres hasta donde sé tiene varios, pero van a encontrar ese cambio en la presión, ¿sí? Perdón que corte para tomar el té, pero es que me duele la garganta. Y sí, estoy sospechando que sea coronavirus antes de que alguien haga el chiste. Una vez que pasa esto, vamos a ver el descenso rápido de la presión de los ventrículos, y va a aumentar ligeramente la presión de las aurículas. Esto es porque ahora las aurículas van a estar llenándose de vuelta de sangre. Va a empezar de vuelta la fase de llenado lento de sangre de fase 1,
Y va a ser la relajación isovolumétrica de los ventrículos. No van a estar liberando sangre, el músculo va a estar volviendo a su estructura normal, se va a estar relajando, ¿sí? Y vuelve a repetirse el ciclo. Hasta ahí todos me están siguiendo, hasta ahí venimos bien, ¿no? Pueden activar el micrófono, esta es una clase más distendida, así que no. Bien. Bien, perfecto, joya. Bueno, una cosa a tener en consideración, más que nada por un dato que les puede llegar a servir, es que van a ver que las distintas fases que acabamos de ver, las distintas actividades, van a corresponder a partes del electrocardiograma. Ustedes leen un electrocardiograma y van a ver que tienen la onda P, complejo QRS, la onda T. Ustedes van a ver esas tres partes que están todas asociadas con lo que van a estar viendo durante esto. Por ejemplo, ahora se los voy a dibujar. Esta parte va a corresponder a la onda P, ¿sí? El final de la fase 1 se corresponde con la onda P, que es justamente las presiones, porque vamos a estar despolarizando la aurícula y vamos a estar produciendo la sístole auricular. Luego vamos a tener el complejo QRS, donde vamos a ver, acá estaría el Q, la repolarización de la aurícula, R, despolarización del ventrículo, ven todo el aumento de fuerza que tiene, y ya luego vamos a tener S y finalmente T, que van a estar en esta zona. ¿Sí? No es importante que lo sepan relacionar todo con este gráfico, es simplemente un dato de color que les quería dar, no se preocupen por eso. Cuando vean el electrocardiograma lo van a ver bien en profundidad, lo van a tener bien explicado. Ahora no se los damos simplemente porque es más complicado para nosotros poder explicar eso, ya que cuando lo ven en la cursada lo trabajan con experimentos y hay videos que están mucho mejor explicados de lo que yo les voy a dar ahora. Es simplemente para no trabar a nadie, ¿sí? Bien. Entonces, para ir resumiendo esta parte, nosotros tenemos la sístole, va a abarcar fase 2 y fase 3. Y la diástole, las fases 4 y 1. O y 1 y 4, como lo quieran decir ustedes, está bien. Acá van a ver qué es lo que va a estar sucediendo. El llenado ventricular, contracción isovolumétrica, eyección ventricular, relajación isovolumétrica, llenado ventricular. ¿Sí? Vamos repitiendo estos 4 pasos, sea el punto que sea. Ustedes van a ver que el gráfico arranca mostrando la fase de llenado ventricular, pero esta ya es la última parte del llenado, ¿sí? En donde vamos a tener la mayor cantidad de presión igualándose, los volúmenes van a estar a casi su máximo, y el inicio es justamente el que vemos a la derecha. El volumen sanguíneo va a estar en los mínimos, va a estar en 50 mililitros aproximadamente, y va a ir subiendo hasta 120 mililitros en la sístole auricular y un poco más también. Una cosa que tiene el ciclo es que puede durar menos, justamente está marcado por nuestra frecuencia cardíaca, así que puede durar tranquilamente mucho menos. Y lo primero que vamos a ver que se va a cortar es el periodo de la diástole, ¿sí? Los periodos de llenado ventricular y de relajación isovolumétricos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se va a cortar el tiempo, principalmente lo vamos a notar en la fase 1, la más grande de todas, y también vamos a notar cómo va a variar el volumen que puede llegar a desarrollar, pero va a aumentar la presión. Esto justamente dado por el hecho de que aumentando nuestra frecuencia cardíaca, estamos aumentando nuestra contractilidad, estamos aumentando mucho en la actividad del corazón, y esto va a generar un aumento de la presión y aumento en la frecuencia. Vamos a reducir parcialmente todo nuestro volumen sanguíneo que vamos a estar expulsando, pero como vamos a estar expulsándolo mucho más rápido,
esto llevaría a una compensación de valores. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Trabajo menos, pero exporto más. Una forma de decirlo. ¿Sí? Bueno. Y ahora, el tema con el que yo quería cerrar esto, con el que quería cerrar esta clase, que es algo que no hablamos, pero me parece que les resultaría interesante a ustedes. A ver. ¿Cómo es eso? ¿Se puede repetir? No, al revés. Trabajás menos en el sentido de que, no, trabajás mucho más en el sentido de que el ciclo va a durar menos. Ahora mismo el ciclo que estamos viendo, que tenemos en pantalla, dura 800 milisegundos. Ahora este ciclo, supongamos que aumentamos mucho más nuestra frecuencia cardíaca, la llevamos hasta 100 a la frecuencia cardíaca. Empezamos a realizar una actividad sin sobreexigirnos. Suponiendo, porque no estoy sacando la cuenta de nada, ahora el ciclo va a durar aproximadamente 600 milisegundos. Este ciclo nuevo va a generar más presión, va a tener menos volumen sanguíneo, pero al durar menos va a aumentar la cantidad de sangre que va a liberar. También piénsenlo por este lado. Si yo tuviera que exportar el mismo volumen mucho más rápido, no tendría tampoco tanto tiempo de hacer los intercambios gaseosos. Esto lo vamos a ver bien más adelante. No se preocupen, en esta semana lo vamos a terminar de ver bien a esto, pero quédense con esa noción. Cuanto más aumento yo el trabajo, más aumento la presión, menos volumen hay, pero a la vez el ciclo dura menos tiempo, por lo tanto compenso la menor cantidad de volumen sanguíneo. ¿Se entiende ahora, Han? Buenísimo, perfecto. Cualquier cosa no tengan miedo de preguntar. Esto la verdad no es un problema que pregunten, la verdad me gusta porque así se genera una charla, se genera un poco de feedback y creo que avanza mucho mejor la clase, se puede dar algo mucho mejor, mucho más lindo de lo que estamos dando ahora, ¿no? Bueno. Y como último, yo les quería dar como detalle de color los ruidos cardíacos, que de esto van a escuchar que se va a hablar, es un tema que si bien no se da tanto, se suele preguntar, y aparte después le van a tener, lo van a tener en tercer año, ocultación y demás, lo van a ver. Y yo creo que ahora que ya arranquen con una noción, les va a servir, aparte porque lo lee uno la primera vez, y por ahí no queda tanto, pero ya después en la segunda ley ya te queda. Acá nos está diciendo Sofi que en semio lo vamos a ver, y es cierto, en semio se va a ver. Esto tiene mucho para la aplicación clínica. Todo lo que están viendo ahora tiene mucha aplicación de clínica, se puede ver en muchísimos estudios, son estudios que se piden. El electrocardiograma es uno de los estudios principales que vamos a pedir siempre, como parte de una historia clínica, cuando es una revisión completa, cuando es un trabajo sobre el corazón, dependiendo de lo que estemos viendo, un electrocardiograma puede ser muy útil. Esto, si bien no es un estudio que se haga con frecuencia, se puede llegar a pedir, podemos llegar a ver alguna patología, alguna deficiencia, por eso, estas cosas no hay que descartarlas, siempre podemos ver algo, siempre se puede notar algo más, ¿sí? Después vamos a ir viendo, vamos a tratar de mostrarles también tipos de técnicas de ocultación, de diagnóstico, demás, que nos requieran algo de todo lo que vamos viendo, y para que vayan viendo también la aplicación clínica de todo lo que vamos a ver. Bien. Ahora, el primer ruido, primero que nada, ¿qué es un ruido cardíaco? Los ruidos cardíacos nos indican el cierre de las distintas válvulas cardíacas. Perfecto, es el cierre de las válvulas, tanto las auriculoventriculares como las semilunares. ¿Sí? Ahora, el cierre mismo no es el que produce el sonido. Lo que produce el sonido es la reverberación, el eco que se produce por el movimiento de la sangre contra la válvula.
¿sí? Nosotros el primer ruido cardíaco que tenemos es cuando se cierran las válvulas tricúspide y mitral, que justamente coincide en este caso con la fase 2. Nosotros en este caso veríamos cómo la sangre, una vez que pasa de la aurícula, va al ventrículo. Nosotros cerramos inmediatamente la puerta, y es como que el perro quiera, sacamos al perro, el perro quiere volver a entrar y se da contra la puerta. Es un ejemplo malísimo, pero sirve. Ahí tenemos el primer ruido cardíaco, por el eco que hace la sangre chocando contra la válvula. El segundo ruido que vamos a tener, estos dos son los ruidos fisiológicos comunes, lo que vamos a escuchar siempre, se da con el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. ¿Sí? Tenemos el cierre de las válvulas, y justo esto nos estaría coincidiendo también con las escotaduras dicróticas, esos pequeños quiebres en la línea de presión que vamos a ver cuando la sangre vuelve con fuerza contra la misma válvula. Y es lo que vamos a escuchar como el dum-tac, dum-tac, dum-tac del pulso normal. Sí, el segundo sonido es el que vamos a escuchar cuando se cierran las válvulas aórtica y la válvula pulmonar. Es la sangre cuando tiene el movimiento anterógrado, el movimiento retrógrado, perdón, no anterógrado, retrógrado, va a volver y va a chocar contra la válvula. Esto va a producir el sonido que vamos a tener como S2, el segundo ruido cardíaco, que nosotros, escuchando el corazón, escucharíamos dum-tac, dum-tac, dum-tac. El segundo sonido es más fuerte, también por una cuestión de la ubicación. Estamos hablando de que está justo siguiendo la aorta o la arteria pulmonar. Entonces está mucho más superficial, lo vamos a notar con una cierta nitidez mayor y es más fuerte debido a que está manejando una presión mucho mayor inclusive. El otro es una presión más leve. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen todos? Ahora, después lo que vamos a tener son dos ruidos particulares que van a ser S3 y S4, o al menos así lo van a encontrar en algunos libros. El tercer ruido tiene una particularidad que en niños no es patológico, pero en un adulto sí. Entonces, lo pueden considerar un ruido fisiológico dependiendo del individuo, que es un ruido que se da en la protodiástole, cuando el llenado rápido del ventrículo, eh, cuando se da el llenado rápido del ventrículo, pero tenemos una baja distensibilidad, o sea, lo llenamos muy rápido, pero no tenemos tanta distensibilidad, entonces se va a producir un ruido previo al primer ruido cardíaco. ¿Se entiende? Es como que yo lo lleno de golpe, y en vez de acompañar el movimiento, el corazón está duro. Entonces vamos a sentir el golpe de la sangre contra el corazón. Y luego contra la válvula. Entonces, lo vamos a ver como un complejo de... sí, a ver. Bueno. El tercer golpe lo vemos como el golpe, se da como... aparece en la protodiástole. Aparecería luego de la fase 4, en la apertura de la válvula mitral lo ubicaríamos, luego tendremos el cierre de la válvula mitral. Esto se da debido a que se llena rápido el ventrículo y no tiene distensibilidad. Entra mucha cantidad de sangre, el corazón no alcanza a relajarse, a expandirse lo suficiente la cámara para que entre la sangre, y esta golpea, genera un golpe. En vez de ser un movimiento acompañado, choca, porque tenemos poca distensibilidad. Y eso nos genera el ruido. Luego vamos a tener el resto de los ruidos normales. Tenemos el primero, el segundo ruido, y el tercer ruido
que es por la fase de llenado rápido. Exacto, justamente es lo que dijimos hace un momento. En niños lo vamos a ver normal porque recuerden, el niño tiene un corazón menor, no trabaja de la misma forma, pero es mucha sangre la que entra, es un corazón chico y va a sufrir eso. Si esto lo llegan a encontrar en un adulto, es algo patológico, es algo a tratar, a examinar. En un niño es lo más normal que van a encontrar. Y luego tenemos el último, que ya este es patológico, lo encuentren donde lo encuentren, sea la persona que sea, esto es patológico de acá a la China. Que se da por una contracción inusualmente fuerte de la aurícula con una baja distensibilidad del ventrículo, es decir, estamos combinando factores. En el tercer ruido cardíaco tenemos baja distensibilidad, pero la aurícula anda perfecta, nomás que llenamos muy rápido. Ahora es una sístole mucho mayor, supongamos que, vamos a ejemplificar un poquito medio brusco, pero supongamos, esta es la presión que llega a alcanzar en la aurícula, y es la que luego nos va a permitir eyectar la sangre. Con la sístole auricular, que debería ser un proceso con una ligera presión mayor al ventrículo, en este caso suena mucho más elevada y el ventrículo se distiende menos, tiene menor distensibilidad. Por lo tanto, va a sufrir más, se va a notar mucho más esta llegada. Entonces nosotros vamos a ver un complejo donde vamos a tener primero el cuarto ruido, luego el primero y luego el segundo. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? En sí no es algo complicado, es algo a lo que le podemos prestar atención para hacer un estudio. En semio lo vamos a ver, vamos a estar muy pendientes de esto cuando tengamos que estar ocultando a un paciente, pero son cosas chicas, pero que a la larga sirven y mucho. ¿Sí? Eso lo entendieron, esto no tuvieron problemas con esto. Pueden hablar, si quieren activar el micrófono. Acá no hay problema si hablan. Una cosa que les voy a recomendar, por experiencia propia, es que traten de hablar, porque les va a ayudar mucho, muchísimo les termina ayudando, porque los profesores buscan que las clases tengan la mayor cantidad de feedback posible. En clases, si tuviéramos presencial, los harían hablar todo, lo posible, les preguntarían muchísimo, tratarían de generar el debate. Y en la virtualidad eso fue igual, e incluso trataron de aprovechar un poco más, involucraban a participar, les daban la posibilidad a ustedes de hacer un PDF para una clase y tratar de explicar un tema. Justamente, si no hay tabla, y con Irene, a Irene le encanta hablar, sépanlo, a Irene le encanta hablar. Si tienen con Mundinia, son clases que van a disfrutar con el alma, pero tienen que hablar. A esa mujer le encanta hablar, y van a tener que hablar ustedes porque si no, créanme que la van a pasar feo. Así que bueno, si no tienen más dudas, si no tienen unas preguntas o algo, supongo que podemos terminar la clase y dejarla acá. A ver. Sí, vos preguntad, tenemos tiempo todavía. Los libros para fisio, todos los que les recomendamos nosotros, están en el Drive. El consejo principal de los demás que están conmigo haciendo el grupo es arranquen leyendo por el Constanzo, después vayan al Boron. En mi caso, como soy bruto y me gusta ir a los palos, arranqué en el Boron. Yo no tuve problemas para entenderlo, me resultó sencillo inclusive comparado con otros libros. Esto ya es una apreciación personal de cada uno. El Constanzo ahora para esto lo que estamos viendo les viene perfecto porque no les va a llevar tanto tiempo. El Boron les lleva tiempo, pero les incluye muchos esquemas bien explicados que les van a simplificar la vida a futuro. ¿Sí?